Proporcionar cuidados de enfermería inmediatos al recién nacido sano y de bajo riesgo mediante la aplicación de protocolos establecidos y el desarrollo de acciones interdependientes. Materia: materno-infantil y obstetricia. Maestro: Almora Licona Felipe. Integrantes: Campos Carmona Leslie Pilar, 505, turno vespertino. Jacqueline. Introducción. En estos temas se desarrollarán una parte que hace el personal de enfermería en el área de materno-infantil. Todos los recién nacidos necesitan un gran cuidado, ya que su piel, inmunidad, huesos, etc., no están completamente desarrollados y ocupan ser cuidados, sino como en todo caso llegaría a... Descripción del crecimiento y desarrollo del recién nacido. ¿Qué es crecimiento? Es el aumento de tamaño. ¿Qué es desarrollo? Es generación de órganos y sistemas. Recién nacido sano. Un recién nacido sano puede considerarse aparentemente sano cuando es a término, que vendría siendo las 37 semanas de gestación, y su historia clínica sería familiar, materna, gestacional y perinatal. Sus exámenes físicos y su adaptación lo garanticen. Recién nacido bajo riesgo es un niño que nace a término sin ninguna complicación, tanto para la madre como para el recién nacido. Recién nacido alto riesgo. Un recién nacido alto riesgo se les puede decir prematuros, como también que se hospeden antes de tiempo. Les da ciertas complicaciones, ya sea como no poder respirar o bien que hayan inhalado meconio, o en dado caso de que sea que la madre haya fallecido. ¿Qué es un lactante? Es un bebé que está en el periodo de la lactancia, desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad o hasta los 2 años aproximadamente. ¿Qué es un neonato? Un niño recién nacido. Clasificaciones de acuerdo a edad gestacional. Los factores más determinantes en la sobrevida del recién nacido son su madurez, expresada en la edad gestacional, y en el peso de nacimiento. Pretérmino. Un recién nacido pretérmino es un producto de la concepción de 38 semanas de gestación. En esto seguimos el criterio de la Academia Americana de Pediatría, ya que la OMS considera pretérmino a los recién nacidos de 37 semanas. Término. Recién nacido a término, producto de la concepción de 37 semanas a 41 semanas de gestación, equivalente a un producto de 2.500 gramos o hasta más. Posttérmino. Recién nacido posttérmino, producto de la concepción de 42 semanas o más de gestación. Clasificación de acuerdo a su peso al nacer. Pequeño. Cuando el peso resulta inferior de la percentil 10 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad gestacional. Apropiado o adecuado. Cuando el peso corporal se sitúa entre la percentila 10 y 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad gestacional. Grande. Cuando el peso corporal sea mayor de la percentila 90 de la distribución de los pesos correspondientes a la edad gestacional. Proceso de adaptación del recién nacido a la vida extrauterina. Existen 4 tipos de fenómenos primordiales, que son la respiración, la circulación, la termorregulación y equilibrio glucémico. Los dos pulmones son los órganos primarios del sistema respiratorio. Se encuentran a la izquierda y a la derecha del corazón, dentro de un espacio llamado cavidad torácica. La caja torácica protege la cavidad. Una capa de músculo llamado diafragma le sirve como suelo y la separa de la cavidad abdominal que está debajo. Otras partes del sistema respiratorio, como la tráquea y bronquios, llevan aire a los pulmones, mientras las membranas pleurales y el líquido pleural permiten a los pulmones moverse sin problemas dentro de la cavidad. El proceso de la respiración está dividido en 2 fases distintas. La primera fase se llama inspiración o inhalación. Cuando los pulmones inhalan, el diafragma se contrae y jala hacia abajo. Al mismo tiempo, los músculos entre las costillas se contraen y jalan hacia arriba.
Esto incrementa el tamaño de la cavidad torácica y disminuye la presión dentro de ella. Como resultado, el aire entra apresuradamente y llena los pulmones. La segunda fase se llama expiración o exhalación. Cuando los pulmones exhalan, el diafragma se relaja y el volumen de la cavidad torácica disminuye, mientras la presión interna aumenta. Como resultado, los pulmones se contraen y el aire es forzado hacia afuera. La respiración. El feto tiene movimientos respiratorios fetales, aunque en general se considera que se trata de un entrenamiento del aparato respiratorio para la futura y brusca respiración aérea postnatal. La circulación. Las modificaciones postnatales en la circulación derivan del establecimiento de la respiración y de la separación del recién nacido de la placenta. Termorregulación. La termorregulación deriva de un equilibrio entre producción de pérdida de calor. Hay tres componentes que intervienen en el equilibrio de los intercambios térmicos. El primero sería la termólisis, que es la pérdida de calor. Se efectúa con la piel, principalmente en las vías respiratorias y por motilidad del cuerpo. La segunda sería termogénesis, que es la producción de calor. Tiene como fuente principal en el adulto el escalofrío y como fuente principal en el recién nacido la oxidación de las grasas pardas. 3. El centro termorregulador está situado en el hipotálamo. Este recibe información de la situación corporal a través de receptores periféricos, que serían tejidos y órganos, y centrales, que sería el sistema nervioso central. Equilibrio glucémico. La glucosa fetal se mantiene por el flujo continuo de la glucosa materna. En esta situación normal el feto no produce glucosa y en particular la neoglucogénesis hepática es casi inexistente. La transferencia de glucosa a través de la placenta se efectúa por un mecanismo de difusión facilitada. La glucemia fetal es siempre igual al 70-80% de la glucosa materna. El feto almacena glucógeno en su hígado durante el tercer trimestre de gestación. Atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio del recién nacido, según lo definido en la norma 007. El objetivo es establecer los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y la atención del recién nacido normales. Test ADGAR, valoración de estado de salud. El test, tan pronto como nazca un bebé, una enfermera de parto colocará un temporizador o cronómetro durante 1 minuto y otro durante 5 minutos. Cuando finalice cada uno de estos periodos, un enfermero o médico le darán las primeras pruebas a su bebé, denominadas prueba de ADGAR. La prueba ADGAR consiste en signos como frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y el color. Test Capurro, edad gestacional de un bebé. ¿Qué es el test Capurro? Pues es una herramienta usada para determinar la edad gestacional de un recién nacido. En este test se centra en el análisis del desarrollo de 5 parámetros de caracteres físicos que por medio de diferentes puntuaciones permite estimar el tiempo buscado. Silberman, test de valoración respiratoria del recién nacido. Este test sirve para valorar la adaptación respiratoria del recién nacido. El test tiene 5 parámetros: movimientos toracoabdominales, tijera costal, retracción sifoidea, aleteo nasal y quejidos expiratorios, puntuado cada uno de 0 a 2 puntos, de manera que tiene una puntuación global de 0 a 10. Atención del recién nacido. La atención del recién nacido está presentada en el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos dirigidos a las niñas y niños en el proceso del nacimiento e inmediata
después con el propósito de lograr disminuir el riesgo de enferma o de morir. Procedimientos formados para la atención del recién nacido. 1. Piel con piel. Cuando nace el bebé lo ponen sobre la madre. Piel con piel, para evitar la pérdida de calor, cubierto con una toalla o manta. Puede ponerse un gorro de algodón si la madre lo desea. El piel con piel debe ser respetando también en caso de cesárea, en nacimiento de bebé prematuros y enfermos, siempre en la medida de lo posible. Pinzamiento y sección del cordón umbilical. El pinzamiento y el corte del cordón umbilical se realiza tras el nacimiento del bebé. El momento en que se hace puede variar en función del equipo médico o de lo que haya previsto la mamá en el plan del parto. Si no se presentan problemas médicos imprevistos ni pérdida de bienestar del bebé, las opciones son las siguientes: pinzamiento y sección del cordón umbilical de manera inmediata al nacimiento. Pinzamiento y sección tardía cuando el cordón deja de latir y se ha transferido toda la sangre de la placenta. Extracción de sangre. Una vez cortado el cordón umbilical, se recogen 2 muestras de sangre para realizar 2 pruebas importantes para el recién nacido: la determinación del grupo sanguíneo y RH, y el análisis de gases y pH, imprescindible para conocer el nivel de oxigenación que tiene al nacer. En una cesárea, el corte del cordón se ha de realizar de forma inmediata para extraer la placenta y suturar la herida del útero. Prácticas rutinarias. Después de un parto hospitalario, existe una serie de procedimientos rutinarios que realizan al recién nacido, que pueden variar en función de la voluntad de la madre sobre estos procedimientos y de la presentación y aceptación, o no por parte del hospital de un plan de nacimiento. Estos procedimientos rutinarios se le harán al recién nacido, a ser posible encima de la madre y si no, al menos en presencia de los padres. El primero es el test de Apgar, es un examen rápido del color de la piel, frecuencia cardíaca, reflejos, tono muscular y respiración del bebé. La otra es identificación del recién nacido. La siguiente, peso, talla y perímetro cefálico. La otra, profilaxis de la oftalmia neonatal, administración ocular de la pomada antibiótica. La otra, profilaxis de la enfermedad hemorragia del recién nacido, administración de vitamina K. Y la vacuna de la hepatitis B. Procedimiento solo por indicación médica. Al recién nacido se debe de eliminar como prácticas rutinarias y solo por indicación médica se le deben de realizar la aspiración de secreciones por sonda, lavado gástrico, ayuno, administración de soluciones glucosadas, agua o fórmula láctea y el uso de biberón y la separación madre-hijo. Crecimiento y desarrollo del recién nacido durante el primer mes de vida. El control prenatal debe estar dirigido a la detección y control de factores de riesgo obstétrico, a la prevención, detención y tratamiento de la anemia, preeclampsia, infecciones cérvico-vaginales e infecciones urinarias, las complicaciones hemorrágicas del embarazo, retraso del crecimiento intrauterino y otras patologías intercurrentes con el embarazo. B. Participación de enfermería en la valoración pediátrica del recién nacido. Identificación de los instrumentos de valoración. Valoración Apgar. La prueba de Apgar es un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé. El puntaje en el minuto 1 determina qué tan bien toleró el bebé el proceso de nacimiento. El porcentaje al minuto 5 le indica al proveedor de atención médica qué tan bien está evolucionando el bebé fuera del vientre materno. La prueba de Apgar la realiza un médico, una enfermera obstétrica, comadrona,
o enfermera. El proveedor examina en el bebé esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, tono muscular, reflejos, color de la piel. A cada una de estas categorías se le da un puntaje de 0, 1 o 2 según el estado observado. Se considera satisfactoria cuando el resultado da de 7 a 10, dificultad moderada de 4 a 6 y dificultad marcada de 0 a 3. Silverman-Anderson es un examen que valora la dificultad respiratoria de un recién nacido basado en 5 criterios: aleteo nasal, quejido respiratorio, tiraje intercostal, retracción esternal, disociación toracoabdominal. Contrario a la puntuación de Apgar, en la prueba de Silverman la puntuación más baja tiene mejor pronóstico que la puntuación más elevada. El 0 significa no dificultad respiratorio. Eso significa excelente. De 1 a 4, ausente o leve, es satisfactoria. De 5 a 7, moderada y se considera como grave. De 8 a 10, severa, es muy grave. Capurro. Para evaluar la edad gestacional. La edad gestacional es el término común usado durante el embarazo para describir qué tan avanzado está este. Se mide en semanas, desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Forma de la oreja. Se trata de observar, no tocar, la incurvación que hace hacia afuera del pabellón de la oreja. Tamaño de la glándula mamaria. Utilice una cinta métrica y con la otra mano palpe el tejido que se encuentra por debajo y alrededor del pezón, tratando de especificar si se palpa o no tejido y si el diámetro es menos 5, de 5 a 10 o más 10 milímetros. Formación del pezón. Evalúe ambos pezones y con una cinta métrica mida si el diámetro es apenas visible, menos 7.5 milímetros, mayor a 7.5 milímetros, pero con el borde no levantado, o 7.5 milímetros, pero con la orela punteada y bordes levantados. Textura de la piel. Palpe y examine la piel de los antebrazos, manos, piernas y pies. Observe si el dorso de las manos y pies hay líneas de descamación o grietas, dependiendo de la profundidad de las grietas y la presencia de descamación. Valore en 0.5, 10, 15 o 20. Pliegues plantares. Observe la planta de ambos pies y luego hiperextienda ambas de manera que se mantenga tensa la piel de la planta. Dependiendo de la cantidad de surcos, se valora en 0, 5, 10, 15 o 20. Método de Bayard para la valoración físico-neurológica. Este test consiste en la observación de una serie de características físicas y neurológicas a partir de las cuales se asigna una puntuación determinada en la que se infiere una edad gestacional. Se realizan 6 evaluaciones del sistema neuromuscular del bebé. Esas incluyen la postura, posición que adopta el bebé con respecto a sus brazos y piernas, el ángulo de flexión, grado en que las manos del bebé pueden flexionarse hacia las muñecas. La flexión automática del brazo, grado en que los brazos del bebé vuelven a la posición de flexión. El ángulo popliteo, grado de extensión de las rodillas del bebé. El signo de la bufanda, grado en que los codos se pueden cruzar sobre el tórax del bebé. La maniobra talón-oreja, grado en que se pueden acercar los pies del bebé hacia sus orejas. Se asigna el puntaje a cada área de evaluación. Generalmente, cuando mayor sea la madurez neurológica del bebé, más alto será su puntaje. Al sumar el puntaje de la evaluación física y el puntaje neuromuscular, se puede calcular la edad gestacional. Asistencia de enfermería. Exploración física cefalocaudal. Es el examen físico del recién nacido. Comienza por una buena medición de los parámetros antropométricos, los cuales son talla, peso y perímetros corporales. Piel. La piel es suave y al momento del nacimiento puede estar cubierta de una sustancia blanquecina grasosa llamada vernix, gaseoso o unto sebáceo que va disminuyendo con la edad gestacional.
La temperatura de la piel es de 36 a 36,8 grados centígrados. Todo el cuerpo, especialmente la cara, los hombros y el dorso, pueden estar cubiertos por un vello fino llamado lanugo. Cabeza. Su forma, en el momento del nacimiento, depende del tipo de parto y la presentación. La cabeza de un niño nacido por cesárea o con presentación de nalgas se caracteriza por su redondez, con las suturas juntas porque no ha experimentado las deformaciones plásticas de los que nacen por vía vaginal. Suturas. Son espacios virtuales que separan los huesos del cráneo que no están soldados entre sí. Son la mediofrontal, la coronaria, sagital y la parieto-occipital. Fontanelas. Tiene un tamaño muy variable entre 1 y 4 centímetros de diámetro mayor, dependiendo del grado de cabalgamiento de las suturas y del tamaño de la cabeza, y podrían decirse que siempre es menor en el momento del nacimiento que en edades posteriores. Su tamaño es puntiforme, palpándose con facilidad en la unión de los huesos parietales y el occipital. Cara. La fascia es normalmente simétrica, pero puede ser asimétrica cuando el maxilar inferior del feto ha estado mucho tiempo apoyando contra el hombro. Existen fascias que con características por algunos síndromes específicos. Ojos. Con frecuencia, a las pocas horas de nacer están cerrados por defecto de la luz y por edema palpebral. Nariz. La nariz del recién nacido es poco prominente y muy flexible, generalmente es pequeña con un puente nasal muy aplanado. Boca. Normalmente es simétrica. Los labios son húmedos, brillantes, de color rojo violáceo y muy bien delimitados, junto con un tubérculo de succión que aparece en el labio superior por acumulación y desaparecen en pocas semanas. Oídos. Los pabellones auriculares generalmente son pequeños. Cuello. Una mayor acentuación de esta característica sugiere anomalías vertebrales. Es posible moverlo pasivamente en todas direcciones. En el recién nacido de término predomina el tono flexor sobre el extensor. Tórax. El tórax del recién nacido de término es característicamente cilíndrico, como un barril, con diámetros anteroposteriores y transversales similares. Abdomen. El abdomen es también cilíndrico y habitualmente globuloso. Genitales. Masculinos. Los genitales masculinos, de tamaño, aspecto y coloración bastante variables durante el periodo neonatal. Los testículos pueden encontrarse en las bolsas o escroto o en un conducto anguinal, pero cuando esto último ocurre pueden descenderse con maniobras suaves o con calor. Femeninos. Por lo menos en un tercio de las niñas nacidas a término, la vulva está entreabierta por un menor desarrollo de los labios mayores. En estos casos, el clítoris y los labios menores están relativamente más desarrollados. El meato uretral queda por debajo del clítoris. Ano. La actividad de los elevadores del ano también está bien desarrollada, observándose la regresión del ano y del perineo cuando se estimula la zona con un objeto punzante. La mayoría de las veces el recién nacido elimina meconio en las horas que siguen al nacimiento. Columna. Es completamente flexible, tanto su eje desoventral como la lateral. Es necesario faltar todas las preeminencias vertebrales para destacar defectos óseos o asimetrias. Extremidades. Las extremidades en general son simétricas y tienden a mantener durante algún tipo de posición que tenían en el útero. Por lo común es en flexión total. Estabilización de la temperatura corporal. Se debe realizar un secado rápido para evitar la pérdida de calor por conducción, convección, irradiación y evaporación, y se debe usar un sistema de calor radiante para mantener la temperatura y el contacto de piel a piel con la madre. Identificación correcta del recién nacido. Mientras el recién nacido está en la sala de parto, se debe confeccionar 2 pulseras idénticas a la madre y al recién nacido, indicando el número de admisión de la madre, el sexo del recién nacido, la fecha y la hora de nacimiento y cualquier otra información que estipule el hospital, y se le debe colocar en la muñeca o en el tobillo. Plan de cuidados y registro de enfermería. Deben contener
confirmar la identidad del recién nacido, estado del recién nacido, historia del trabajo de parto, historial prenatal, valoración del recién nacido, constantes vitales del recién nacido y de la madre, somatometría del recién nacido, protocolo de la sala de cunas y cura del cordón umbilical. Aplicación de protocolo de cuidados mediatos del recién nacido sano y de bajo riesgo. Baño. El orden para bañar al recién nacido es de la cabeza a los pies y por último los genitales. Al realizar el baño debe de tener el cuarto en donde se realizará el baño una temperatura aproximadamente de 27 centígrados. Debe de tener todo el material a utilizar preparado para evitar la pérdida de calor del recién nacido. Se debe enjabonar, se debe lavar y secar cada parte del cuerpo. No se debe colocar una gasa en el cordón umbilical para permitir el secado del muñón y este debe quedar por fuera del pañal para así evitar la contaminación del mismo por las heces o la orina. Es importante que después de realizar el baño se debe humectar la piel del bebé. Mantenimiento de la temperatura corporal. Después de realizar el secado correcto del recién nacido se debe tapar y se debe tener la consideración de mantener una temperatura aproximadamente de 36 centígrados. Para esto se debe tener una incubadora en caso de ser necesario, el contacto piel a piel de la madre y se debe tener cubierta la cabeza y los pies del bebé. Administración de la vitamina K. Aplicación de vitamina K con dosis única de 1 miligramo por vía intramuscular en el tercio medio del muslo vasto para la prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Cuidado profiláctico de los ojos. Aplicación de clorafenicol, una gota en cada ojo, para evitar infecciones de la mucosa oftálmica por microorganismos adquiridos en el canal de parto. Vacunación de BCG y antipoliomieliética. La vacuna BCG debe aplicarse en los recién nacidos antes del alta de la maternidad o durante la primera semana de vida. Se administra 0.1 milímetro vía intradérmica en el músculo deltoides del brazo derecho. La vacuna antipoliomieliética se administra a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Se debe administrar una dosis de 0.1 mililitros vía oral. Se debe tener cuidado de que el gotero no entre en contacto con la boca del bebé. Protege contra el tétanos, la difteria, la poliomielitis y la tosferina. Lavado de manos para la prevención de infecciones. Mojarse las manos, depositar jabón en las manos, frotar las palmas de las manos entre sí, frotar la palma de la mano derecha en el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa, frotar la palma de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano expuesta agarrándose los dedos. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo agarrándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frotar las uñas de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuagar las manos con abundante agua, secar con una toalla desechable y cerrar el grifo con la misma toalla. Estimulación entre el vínculo entre padres e hijos. Durante los primeros días de la vida del bebé es fundamental el vínculo corporal, el contacto físico de los padres con él. Estas son las vías que lo favorecen no solo el desarrollo físico y mental de los pequeños, sino que también estimulan la comunicación del bebé con sus padres. Esto se experimenta al cargar al bebé en brazos o hacerle algún cariño. Aplicación de las inyecciones intramusculares en el recién nacido. En menores de 12 meses se aplican en las piernas, en el vasto externo, y en mayores de 12 meses se aplican en los brazos, en la región del deltoides. Y en los niños mayores de 2 años se aplican en el glúteo. Todas deben ir a 90 grados. Plan de alta y enseñanza a los padres. Forma de colocar y sostener al bebé. Se debe realizar movimientos suaves y seguros y una mano siempre debe sostener la cabeza del bebé. Se puede cargar apoyándolo sobre el antebrazo, boca arriba y boca abajo, o en posición vertical apoyándolo sobre su pecho, siempre sosteniendo la cabeza y realizando los movimientos con cuidados y suaves. Limpieza de nariz, boca y pabellón auricular. Para la limpieza de los oídos se debe limitar a su parte externa. Esto basta con un paño húmedo que recorra todo el pabellón auricular.
Para la limpieza de la boca hay una técnica que se llama el dedo cepillo. Este consiste en tomar un trozo de gasa hervida y dejarla enfriar. Se envuelve el dedo índice con la gasa y se la pasa por las encías del bebé, así como también por la lengua y el paladar, retirando todos aquellos rastros de la dieta que pueden haber quedado acumulados, y los movimientos deben ser suaves y circulares. Para la limpieza de la nariz hay unos preparados llamados agua marina. Estos preparados se venden en monodosis. Para administrarlos, primero se debe colocar al bebé boca arriba y se debe inclinar su cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, y el producto se le debe administrar en el orificio que queda en la parte superior. A continuación, se debe sentar al bebé y se pone en posición vertical para que los mocos vayan bajando poco a poco. Si la mucosidad está tan reseca que aún así no expulsa nada, se puede volver a echar unas gotas del producto y masajear suavemente la nariz para que se desprendan poco a poco. Medición de la temperatura corporal. Se debe asegurar que la axila esté seca y se debe colocar el termómetro en axila. Se debe colocar el brazo del niño contra el cuerpo y dejar pasar entre 3 y 5 minutos en lo que se coloca la temperatura. Se debe retirar el termómetro y verificar la temperatura que obtuvo. La temperatura normal de un niño se encuentra entre 36.5 centígrados y 37.5. Informar sobre los signos de alarma y peligro. Color de la piel anormal, temperatura del bebé, vómitos frecuentes, la textura y el color de las deposiciones. Si el bebé presenta dificultad respiratoria, cambios en el comportamiento, convulsiones, cordón umbilical infectado, el bebé no come o coma muy poco, el bebé no orina u orina muy poco y el bebé no evacúa o evacúa muy poco. En conclusión, es de gran importancia conocer todos estos temas, dado que dependiendo a ellos nos daremos cuenta del estado de salud que presenta nuestro paciente y así poder diagnosticar y tratar a tiempo.